Bienvenidos a Enfoque de los Sábados, que vamos a comenzarlo hoy con una entrevista al primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, señor Gustavo Adriancén, naturalmente pensando sobre todo en primer lugar en los nombramientos de nuevos ministros que han prestado juramento el día de ayer. Señor presidente del Consejo de Ministros, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenos días a ti, Fernando, y por tu intermedio un saludo a todos los oyentes y televidentes de Radio Programas. Lo escuchamos decir esta semana que no se preveían cambios en el gabinete por ahora. Sin embargo, rápidamente después tuvimos esta sorpresa, se nos convocó anoche a las 9 de la noche, finalmente fue a las 10, que juramentaron 3 nuevos ministros. ¿Qué pasó? ¿Cómo se produjo ese diálogo entre la presidenta y usted? Porque de acuerdo a la Constitución, usted tiene que proponer los nombramientos. Fernando, el diálogo con la presidenta de la República es constante. Este tema del refresco del gabinete era un tema que lo veníamos conversando ya hace un par de semanas atrás. La evaluación es constante, pero sin embargo empezamos ya con mayor decisión a empezar a barajar algunas opciones. Hace un par de semanas, el martes pasado por la noche, había quedado todo definido y estábamos buscando únicamente la oportunidad. Esto pasa por también contactar a las nuevas personas, preguntar su interés, cuál es su perspectiva respecto de cada uno de los sectores que eventualmente podrían estar a su cargo, y en ese trance es que se van tomando los días. Yo lamento no poderle decir a la prensa, Fernando, todo esto, ¿no? Porque imagínate, podría hasta generar una desestabilización. Imagínate tú que de pronto estemos viendo, no sé, el cambio de cualquier ministro y de pronto yo le digo, sí, estoy evaluando sacar a tal ministro. Imagínate, eso sería más poco prudente. Entonces son temas que yo lamento las preguntas que me hacen al respecto, pero no puedo sino decir lo que digo permanentemente, que todos estamos en evaluación y ya los detalles se conocen cuando la decisión se hace pública, no antes. Como habrá visto usted por las reacciones más bien generalizadas, todo el mundo esperaba una decisión respecto del ministro De Martini, que se ha visto cuestionado en un desfuncionamiento grave, para no hablar de un caso de corrupción grave, en un ministerio del cual era responsable, ¿no? el MIDIS, en relación a la comida para niños, que al igual usted sabe muy bien el impacto que esto puede tener en las personas que reciben esa obra del Estado, que pueden sentir, sobre todo nuestros compatriotas de Puno y del sur andino, que no se les está respetando. Fernando, un tema sin duda alguna que ha provocado preocupación y que yo quiero decirlo públicamente, quiero destacar y agradecer la disposición del exministro Julio De Martini de dar un paso al costado. Él tuvo una entrevista con la señora presidenta y conmigo también, me expresó su malestar por lo que está ocurriendo, me ratificó su absoluta inocencia y desvinculación con todos estos actos que se denuncian, me hizo saber que él ante las autoridades fiscales y judiciales iba a demostrar lo que me decía, que tenía que ver con su no participación o involucramiento en estos hechos, y me dijo que él no iba a convertirse en un agente de perturbación y de desestabilización del gobierno de la presidenta, y que por eso él decidía dar un paso al costado. Me parece un gesto digno, muy profesional. Yo confío en la palabra del exministro Martini y él hará valer su verdad ante los tribunales y fiscalías y espero yo sea absuelto, liberado de cualquier duda, ¿no? Antes de hablar sobre los otros cambios ministeriales, quiero hacerles saber que acabamos de recibir la noticia de acuerdo a la cual 34 compatriotas nuestros han llegado al Perú hoy deportados de los Estados Unidos. ¿Qué información tiene usted sobre este procedimiento, señor primer ministro? Efectivamente, Fernando, hoy día, muy temprano en la madrugada, se supo que procedente de Texas, un grupo de 44 ciudadanos, 34 ciudadanos peruanos habían llegado al aeropuerto Jorge Chávez en un avión procedente de los Estados Unidos, de Texas y con escala en Honduras. Se sabe además que ya se ha dispuesto que hasta un total de 9 instituciones públicas vayan a atenderlos, como corresponde, Fernando, en estos casos. Va a haber asistencia médica y psicológica. Tenemos información que hay 19 mujeres en promedio, hay hasta 3 familias también, hay niños menores, y lo que nosotros queremos es
primero, respetar los acuerdos que tenemos con los Estados Unidos y, en segundo lugar, garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. Quiero dejar en claro, Fernando, que ninguno de ellos ha venido enmarrocado, sin grilletes, sin cadenas, han bajado libremente y han sido acogidos a su llegada por nosotros. Esto no se dice, Fernando, sino en este contexto, pero regularmente, reitero, regularmente, se reciben estas deportaciones y nuestros compatriotas son recibidos y atendidos aquí en el Perú como corresponde. Ahora, por la coyuntura, es que se hace más público y visible. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos? En primer lugar, que nuestros connacionales acudan a nuestros consulados en los Estados Unidos y en general a nuestros consulados en el mundo para que reciban de allí asistencia. Asistencia que tiene que ver, por ejemplo, con recomendaciones u orientación para todo lo que tiene que ver con su condición migratoria. Nuestros consulados sabrán orientar a nuestros nacionales para ver si existen posibilidades de regularización o no, y en todo caso también preparar a nuestros connacionales, Fernando, en caso se vean envueltos en un proceso de esta naturaleza, para que sepan cuáles son sus derechos y cómo deben de actuar, ¿no? ¿Sabe usted si nuestros compatriotas pudieron tomar contacto después de haber sido detenidos en Texas con nuestro consulado en ese estado de los Estados Unidos? Nosotros tuvimos información de que el traslado se iba a producir y de hecho estábamos esperando los que llegue, Fernando, efectivamente. Pero no puede precisarnos si el consulado en Texas fue habilitado a tomar contacto con ellos. Ahora mismo no estoy en condiciones de hacerlo, no quisiera faltar, la verdad. Porque quizás pero sí fuimos informados del traslado, ¿no? Porque hay casos particulares, gente que necesita medicamentos, gente que no puede partir bruscamente separándose de sus hijos, gente que es padre de niños norteamericanos, una serie de situaciones que un cónsul bien entrenado... Por eso la mejor información, Fernando, y aprovecho radioprogramas que no se escucha aquí en el Perú, sino además en los Estados Unidos y en el mundo, para decirle a nuestros connacionales que acudan a nuestros consulados. Allí en nuestros consulados van a ser debidamente informados, van a ser asesorados sobre si eventualmente hay una condición migratoria irregular, para ver qué posibilidades tiene y sobre todo, Fernando, para preparar a nuestros connacionales para que en el supuesto que se vean involucrados en un proceso de deportación, ellos sepan cuáles son sus derechos y qué es lo que va a ocurrir durante el trayecto hasta su llegada al Perú. Muy bien, tomamos nota entonces de que hay 9 entidades públicas que han coordinado esfuerzos para acogerlos y que puedan reintegrarse a nuestro país de la mejor manera posible. Eso es lo que les deseamos naturalmente. Permítanos ir a una pausa, escuchar a los anunciantes de RPP, después de lo cual quisiera que nos hable el caso de los otros 2 ministros que han sido cambiados, porque hablaba usted sobre el caso del señor De Martini, precisando que fue a su iniciativa, si es que lo he comprendido bien, hallándose implicado, como sabemos, en investigación en torno a un caso grave de corrupción en el programa social Caliwarma, ex Caliwarma. Vamos a hacer una pausa entonces y retomamos nuestra conversación con el señor primer ministro Gustavo Adriancén Olaya. Son las 9:16, estamos conversando con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adriancén, quien nos había explicado los motivos de la salida de uno de los ministros que han sido cambiados el día de ayer y cuyos sucesores prestaron juramento anoche pasadas las 10. El segundo caso que nos interesa que nos explique es el del Ministerio de Economía y Finanzas, porque no estaba previsto, no es una persona que tenga cuestionamientos de orden fiscal, como si otros colegas de él, y más bien había sobrevivido a varias crisis ya. Queremos comprender por qué es que se le ha cambiado y qué perfil tiene, según ustedes, el nuevo ministro, señor José Salardi. Muchas gracias, Fernando. En primer lugar, permíteme, por favor, públicamente hacer un agradecimiento al trabajo que ha realizado el señor José Arista. Él recibe una economía en recesión y cierra el año 2024 colocándolo en 3.3 de crecimiento del PBI, cifras que no se alcanzaban hace mucho tiempo y que yo creo que es un gesto notable y que hay que destacarlo y mencionarlo así. Pero entendíamos también que tenemos que dar un paso más a lo que se viene haciendo. Creo que hemos empezado en un franco proceso de crecimiento, la economía está en expansión, tenemos proyectos que están allí pendientes, que se van a concretar este año, y ahora lo que necesitamos es atraer más inversiones, Fernando. Y quien tiene este perfil es precisamente José Salardi. Desde la dirección que ha tenido en Proinversión, nos había ofrecido 8.000 millones de dólares en inversión y ha superado él mismo su cifra.
y tenemos una expectativa mucho más grande, ya no en APPs, ya no en OXIS, sino en general en expandir ahora desde el Ministerio de Economía ese trabajo. Yo creo que además de esto, trabajar la política económica, por supuesto, la política monetaria desde el Banco Central se maneja muy bien, pero queremos meterle más inversión y queremos trabajar mucho en SUNAT. SUNAT va a tener dos papeles muy importantes. En primer lugar, tenemos que manejar estrategias diferentes para obtener una mayor recaudación. Fernando, los ingresos del país no vienen del aire, los ingresos del país vienen de lo que recaudamos. Y esa recaudación es donde tenemos que poner mucho énfasis. Tenemos que trabajar políticas creativas, tenemos que anchar la base tributaria, pero además tenemos que hacer algo muy importante, Fernando, convertir a SUNAT en una herramienta contra la criminalidad organizada. SUNAT tiene el poder hoy día de interdictar a través de aduanas productos ilegales, tiene la oportunidad también de realizar control y fiscalización, y vamos a hacer eso, vamos a hacer una serie de operativos con ese propósito. Vamos a estar en las carreteras, vamos a estar también en las concentradoras y vamos a exigir, Fernando, como tú, yo y todos los peruanos pagamos impuestos, quienes están al margen hoy día del mercado, del sistema económico, se vayan incluyendo a él. Y la mejor forma es ahora haciéndolos partícipes de estas actividades de pago de sus impuestos. Eso por un lado. Y por otro lado, reitero, gran expectativa, Fernando, en José Salardi para que venga a contribuir él a una mayor inversión. Lo ocurrido en Davos, Fernando, es impresionante. Ayer yo mismo recibía en mi despacho a la canciller de Suecia y la señora me decía de las grandes expectativas que tiene el empresariado sueco y en general me hablaba de la región nórdica con el Perú. Y te voy a decir algo, me mencionaba el trabajo que se había hecho en Davos. Familias, grupos muy importantes de la economía europea interesados en venir y traer aquí inversiones. Y eso es lo que nosotros queremos hoy, Fernando, traer aquello que se nos ha ofrecido en Davos y concretizarlo en este año que viene con nuevos proyectos. Nuevos proyectos es más inversión es trabajo, trabajo es bienestar y ese bienestar nos va a permitir acortar brechas, Fernando. ¿Pueden mencionarnos casos de proyectos específicos de inversión previsibles para los próximos meses? Porque efectivamente se nos dijo eso antes del viaje a Davos, se mencionó el tema durante la presencia de la presidenta Boluarte en Davos, pero no hemos visto proyectos concretos, ¿no? Mira, Fernando, en estas reuniones se hacen aproximaciones, muestras o expresiones de interés y luego se van concretando en visitas bilaterales que se pueden hacer yendo ellos o yendo nosotros o viniendo ellos. Tengo información cierta de que hay un interés concreto en trabajar en el sector agroexportador. Ayer mismo se me informaba a mí que quieren trabajar también en infraestructura, que es imprescindible la infraestructura, Fernando, en un país que va a crecer como el nuestro. Tenemos que modernizar puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera. Irrigación. Y luego también, Fernando, hay mucho trabajo. En Europa se está trabajando mucho el tema de las nuevas tecnologías y se está trabajando además el tema, Fernando, de la energía renovable. Y se están viendo temas de energía fotovoltaica y también eólicos. Y yo creo que por allí va una nueva versión de lo que puede ser el crecimiento y expansión del Perú. No olvidemos, Fernando, proyectos que ya están prácticamente en la puerta, ¿no? Proyectos mineros, proyectos agroindustriales, Chinecas, Chavimochic, Majes, Alto Piura, lo que vamos a hacer también en las carreteras y los trenes que están previstos. Entonces yo creo, Fernando, que este año ha de ser para todos un buen año con el crecimiento que esperamos. Yo espero que no bajemos de 5% de crecimiento este año, Fernando. 5% este año 25. Tenemos 3.3, Fernando, y todavía no estamos contando ni Chancay ni el nuevo aeropuerto, con lo que mínimamente deberíamos tener un punto más. Y con que saquemos 2 o 3 de estos grandes proyectos, yo creo que estaríamos por encima de ello. Por lo pronto, creo que las previsiones del Banco Central y del MEF dan 3%. Este año tiene un poco menos que el pasado. Pero si usted prevé que sea 5, tomo nota y conversaremos sobre eso a fin de año.
año. El tercer ministro que ha sido cambiado, o la tercera ministra, era la titular del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. Usted sabe que el tema de la mujer es sumamente sensible en nuestro país, porque todos los días vemos casos de discriminación, de abuso, de acoso y de violación. La señora Hernández había sido una persona comprometida con organizaciones femeninas de larga data antes de asumir el ministerio. ¿Por qué se le ha cambiado? Fernando, como lo hice ya hace un momento, hablando de Julio de Martini y de José Arista, también quiero expresar mi público agradecimiento a Teresa por el trabajo que ha hecho. Yo he sido testigo de excepción del trabajo magnífico desplegado por Teresa. Hemos estado juntos en Condorcanqui, en aquellos sucesos horrendos en los que se vio comprometida nuestra niñez en casos de violación, y he visto el afán permanente de Teresa por trabajar estos temas. Hace unos días ella levantaba su voz frente a la liberación por parte de un juzgado en la región de uno de los involucrados en estos casos de violación, y Teresa levanta su voz y se pone firme frente a esto que indigna realmente. Pero Fernando, nosotros estamos pensando en una estrategia que tiene que ver precisamente con una reestructuración, por lo menos no será total, pero parcial, del aparato público. Y estamos pensando en unas fusiones ministeriales, y en ese ejercicio nosotros estamos pensando que podríamos fortalecer nuestra lucha contra la pobreza, por ejemplo, nuestro afán por beneficiar a las poblaciones vulnerables, entre las que incluimos a los niños, a las niñas, a la mujer, a los ancianos, y creemos que en ese sentido el desarrollo, crecimiento, expansión y consolidación de los programas sociales que han sido exitosos debería unirse, integrarse en una sola cabeza. Lo que nos está anunciando de esa manera es que desaparecería un Ministerio de la Mujer con ese título para integrarse a algo más grande, donde el tema mujer quedaría minimizado. No, de ninguna manera, al contrario, Fernando. Perdóname si eso es lo que se ha entendido, porque es todo lo contrario. Lo que queremos hacer es dimensionar a la mujer. ¿Y por qué queremos dimensionar a la mujer? Porque encontramos en ella a la principal actora de lo que ha sido la lucha contra la pobreza en el país. Encontramos en la mujer la fuerza que nadie más tiene en este Perú, de haber enfrentado la crisis del COVID ella sola y con recursos muy limitados. Encontramos a la mujer como víctima además, y a la mujer como una mujer emprendedora y fortalecida. Por eso es que queremos relevar el papel de la mujer. Queremos relevar el papel de la mujer, pero queremos además complementarla con un desarrollo más integral de lo que es mujer, y no solamente su protección, sino la mujer, el desarrollo, y algo que Teresa promovió de manera significativa y que es muy importante, Fernando, es el tema de la prevención. Nosotros creemos que hemos estado actuando reactivamente. La mataron, la golpearon, ahora queremos evitar que eso suceda, y para que eso suceda queremos seguir promoviendo con mayor fortaleza todo el tema de prevención. Pero la mujer no es sola, Fernando. La mujer en el Perú tiene el rostro de cabeza de familia. La mujer en el Perú tiene el rostro de una mujer que es madre soltera y que tiene que atender a los hijos, a las hijas, y cuando no, a los padres también. Y esa mujer es a la que hay que involucrar junto con los programas sociales, para que el grupo familiar, su nexo más próximo, pueda también verse beneficiado de estas políticas que serían más integrales. Pero usted sabe, si un ministerio con un presupuesto limitado como el de la mujer se fusiona con uno que es mucho más grande, como el MIDIS, pierde peso el tema mujer. No, porque lo que tendríamos que hacer, Fernando, es hacer que la articulación sea en favor de, no en contra de, para invisibilizarla. Al contrario, nosotros estamos en esa línea. Vamos pronto seguramente a terminar de hacer los estudios pertinentes y haremos el anuncio pensando siempre en el bienestar. Pero Fernando, quiero que quede muy claro, la presidenta de la República es mujer, la primera en la historia, y ella tiene una preocupación muy grande por ese tema, y estoy seguro que la propuesta que va a salir desde el Ejecutivo va a poder aliviar estas inquietudes que ahora se puedan levantar. En su discurso del 28 de julio pasado mencionó justamente a la fusión eventual de 4 ministerios, es decir, en 2 bloques, ¿no? Estamos viendo que, por lo que usted dice, parece que uno de los fusionados será mujer con MIDIS,
¿Cuáles son los otros dos? Porque ella habló de 4 ministerios, ¿no? Estamos trabajando la propuesta. Luego de haber escuchado a los técnicos, han surgido nuevas ideas que nos parecen muy interesantes. Y lo que queremos en general, Fernando, en el otro par, que sería, que quizás no se cumpla aquello de par, sino habría más de 2 ministerios involucrados, lo que queremos hacer, Fernando, es un Estado más pequeño. Un Estado más pequeño, un Estado menos regulador, menos policiaco. Queremos un Estado más abierto. Queremos un Estado que en realidad simplifique, reduzca, no que duplique esfuerzos, funciones, dinero, tiempo, y una burocracia, Fernando, que está encostrada allí, que no tenemos cómo hacer que... ¿Y eso llevaría a que se fusionen cuáles ministerios? Estamos pensándolo, Fernando, discúlpame, no te puedo adelantar la información, pero eventualmente no serían 2, sino más de 2 los que se vean involucrados en esta reforma. Y si me permite, Fernando, un minuto, es igual de importante el nuevo ministerio que estamos promoviendo de infraestructura, cuyo proyecto está en el Congreso. Ya le expresé al presidente del Congreso y él me ha comprometido su ayuda de participar en todas las discusiones que tienen que ver con la creación del nuevo Ministerio de Infraestructura, ministerio que lo necesitamos para el Perú, que estamos esperando pronto. Sin duda. Y en ese esfuerzo vamos. Pregunta final, con los 30 segundos que nos quedan, ¿no habrá inversión y no habrá paz social mientras los índices de criminalidad y delincuencia subsistan? ¿Es optimista usted de que vamos a tener cifras confiables pronto que indiquen que la política de seguridad ciudadana está dando resultados? Porque hasta el momento son más las dudas que los motivos para estar satisfechos, ¿no? Fernando, gracias por la pregunta. A raíz de los horrendos sucesos ocurridos en la ciudad de Trujillo, personalmente estuve allí ante el llamado del gobernador regional y me acompañó en primera instancia la presidenta del Poder Judicial, la doctora Tello. Y días después me acompañó en un mismo viaje el presidente del Congreso, el congresista Salguana. Eso, Fernando, en mérito a un llamado a la unidad que hoy día requerimos, Fernando, una unidad que se exige desde las comunidades, gobiernos locales, me refiero a municipios distritales, provinciales, gobierno regional, poder judicial, poder legislativo y el poder ejecutivo presentes, Fernando, en un solo frente en contra de lo que hemos calificado como terrorismo urbano. Nosotros estamos haciendo hoy de Trujillo, si se quiere, discúlpeme, no me quiero exceder en los términos, un primer gran modelo de lo que se expandiría luego al resto del territorio. Estamos aplicando allí una fórmula de control territorial a través de lo que se han denominado los sectores, que están luego divididos. Trujillo capital, pero toda la región La Libertad, donde existe Patás. Existe Patás, sabe que hay un problema muy grave Virú, donde también he estado en 2 oportunidades, Fernando, pero estos rostros de la criminalidad, Fernando, tienen que ser enfrentados con metodologías diferentes. La estrategia para atender la criminalidad urbana es distinta a la estrategia para atender la criminalidad organizada de Patás y la minería ilegal, que además tiene trata, tala, que además tiene otros fenómenos, el narcotráfico también. Entonces, todo esto, Fernando, es un modelo para enfrentar la criminalidad. Lo que estamos aplicando en Trujillo es urbano, y luego pensar en la criminalidad organizada, que es cierto, tienen vínculos básicamente para el lavado del dinero y todo aquello, pero se están trabajando en diferentes frentes. Tengo confianza, Policía Nacional, Fuerzas Armadas están integradas, los municipios, estamos dando facilidades, Fernando, presupuestarias para que los gobiernos regionales directamente con sus propios recursos puedan estar comprando en favor de la Policía Nacional equipo logístico, camionetas, motocicletas, radios, escudos, chalecos y todos los implementos que lamentablemente, Fernando, por años no han recibido nuestras fuerzas policiales. Muy bien, señor primer ministro, muchas gracias por su presencia y por sus respuestas. Tomamos nota entonces de la esperanza que usted guarda, uno, de que el crecimiento económico este año pueda llegar o bordear al 5% a través de una política agresiva para promover las inversiones que ha sido encargada al nuevo ministro de Economía, junto con una recaudación mayor que será impulsada por Asunato. Tomamos nota también de lo que nos ha dicho sobre la eventual fusión de ministerios y la creación de un ministerio de infraestructura para simplificar el funcionamiento del Estado y darle un mayor impulso a la actividad económica. Sí, y tomamos nota también de las previsiones que nos ha hecho en materia de lucha contra la criminalidad y la delincuencia. Muchas gracias. Gracias a usted, muy buenos Fernando. días, señor primer ministro. Vamos a ir a hacer una pausa.